Bienvenidos, bienvenidas a una nueva oportunidad aquí en Conversaciones Ellas Líderes. Hoy tenemos un programa espectacular, la verdad que imperdible, con unas invitadas de lujo y un tema que a todos nos va a llamar mucho la atención. ¿Por qué? Porque el tema que vamos a tratar ahora es la mujer en el liderazgo de la iglesia. Creo que hay mucho que hablar acerca de eso. Quizás ahora tenemos menos dudas que en años pasados, pero sin embargo sigue siendo un tema que vale la pena aclarar o por lo menos compartir desde nuestra perspectiva. Así que bienvenidos, bienvenidas todas. Y aquí estoy rodeada de hermosas mujeres, como ustedes pueden ver. Allá está Susana Kozak. Bienvenida, Susana, qué Gracias. gusto que estés aquí. Aquí está Paulita Justiniano de Quino. Bienvenida, Paula. Hola, hola. Qué gusto tenerte aquí. Y Claudia Bustamante, un lujo también que nos acompañes aquí en el podcast. Bienvenida. Gracias, Isabel. Bienvenida. Pero déjenme presentarles un poquito a quienes nos están acompañando, un poquito de su amplio currículum, algunas ideas nada más. Pues bueno, les presento aquí que Susana Kozak es casada con Fernando Barría. Ella tiene 2 hijos, es licenciada en enfermería, también es docente. Actualmente es esposa de pastor, pero ella tiene una trayectoria interesante porque empezó sus pininos ministeriales como misionera con Jucum en la región amazónica, donde estuvo 4 años. Eso me llamó bastante la atención, no sabía de vos, Susana, pero actualmente ella es esposa de pastor, así que tiene mucho también para hablarnos acerca de esto de la mujer en el ministerio. Y bueno, y Paula, ya ustedes la conocen, a Paula estuvo otra vez con nosotros. Paula es pastora y productora creativa formada en Sydney, Australia. Tiene una licenciatura en Teología y Liderazgo Pastoral, es líder de jóvenes y también es aquí mismo en la Iglesia Renuevo para las Naciones, directora de comunicaciones. Ella está casada con John Aquino y también desde su perspectiva como pastora joven tiene bastante para compartirnos. Y bueno, también déjenme presentarle aquí, a mi lado está Claudia Bustamante. Ella es asesor pastoral de la Iglesia Comunidad del Encuentro de la Asociación Misión Cristiana Evangélica y ministro ordenado en 1988, también en Argentina, como también Susana. Ella estuvo junto a su esposo Gaspar Bustamante, que falleció en el 2018, pastoreando 37 años en una iglesia en Buenos Aires. Ella es parte de esa iglesia, que es una iglesia que envía misioneros y sostiene misioneros transculturales a los pueblos menos alcanzados con el Evangelio. Y además es una iglesia, miren ustedes este detalle, una iglesia étnicamente boliviana. Ella tiene muchos proyectos ahí juntamente con la iglesia, pero aparte de eso también en 2006, juntamente con su esposo, dieron inicio a la agencia Fronteras, dedicada a la plantación de iglesias en pueblos musulmanes sin el Evangelio. Ella está muy involucrada con todo el tema de misiones. Actualmente es directora del Ministerio Rahim, Red de Apoyo Integral al Misionero, fundado en el año 1992. Realiza viajes de apoyo a obreros argentinos en la ventana 1040. Le estoy comentando un poquito, podría parar aquí también porque quisiera que ustedes capten con quiénes yo voy a tratar este tema en esta ocasión. Ayudó en la formación de la Red Iberoamericana de Mujeres Movilizadoras de Comibán. Mentorea a redes femeniles por medio de capacitaciones, comunicaciones, etcétera. Y miren, voy a correr un poco aquí para terminar diciéndoles también que actualmente ella es directora de la Escuela de Movilización Misionera, un espacio de formación para el movilizador de misiones. Bueno, todas las mujeres que están conmigo acá, Claudia, Susana y Paula, tienen ya una caminata con el Señor en relación al ministerio de ellas mismas dentro de la iglesia. Y ese es el tema que hoy tenemos grande, la mujer en el liderazgo de la iglesia. Así que principalmente yo quisiera empezar a conversar con todas ustedes acerca del llamado. Creo que uno de los temas que vale la pena compartir hablando de la mujer en el liderazgo de la iglesia es el tema del llamado, porque creo que ahora incluso también lució así para nosotras, pero ahora
también para el resto de las mujeres que están en la iglesia. A veces es un poquito difícil identificar el llamado, ¿no? Y entonces uno está siempre esperando a ver el gran propósito para el cual Dios nos ha creado, pero a veces no sabemos qué hacer. Pero también hay que mencionar que muchas personas creen que las mujeres no son llamadas igualmente como los hombres, que hay una distinción en eso. Así que sobre eso quisiera hablar un poquito. A ver, cuéntenos quizás cómo ustedes fueron llamadas, porque por algo es que están en el ministerio de mujeres, en realidad como mujeres más bien en el ministerio dentro de la iglesia, porque fueron llamadas. O porque no tenían nada que hacer y se incluyeron allá, no sé. A ver, quisiera saber. A ver, Susana, contanos y ahí podemos conversar acerca de este tema. Claro El que llamado. sí, claro que sí. En mi caso, el llamado fue desde que soy muy chiquita, desde los 9 años. Yo asistía a la escuela dominical en la iglesia y me enseñaban acerca de los viajes misioneros de Pablo. Entonces, ni siquiera sabía lo que eran las misiones en el año 79. Wow. Y yo escuchaba esas clases de mi maestra y mi corazón ardía. Entonces yo pensaba cuando Pablo naufragó y fue picado por una serpiente, digo, qué hermoso, Señor, poder servirte y aún exponer tu vida sirviéndote. Ahí sentiste Sí. ya como que... Pero desde pequeñita. lo recuerdo esa aula chiquitita, recuerdo ese mapa, recuerdo mi maestra. Qué lindo detalle para las Totalmente. maestras que están enseñando Tal eso. Y a cual. veces Sí. piensan que nadie, porque los chicos están correteando como locos y no escuchan nada, pero ahí están No. ya sembrando. Sí, totalmente. Y en ese momento de las misiones no se hablaba demasiado, no era popular ni se enseñaba. Los misioneros que conocíamos eran misioneros extranjeros que venían a la Argentina, no éramos nosotros los nativos. Después eso siguió en mi adolescencia, lo tenía marcado. Y cuando comenzaron las conferencias de Comiván y ahí, bueno, ahí estaba yo en las conferencias. Concretaste que eso era lo que Dios Sí. estaba apuntando sobre tu vida. Y partió desde una relación con el Señor. No partió desde una predicación en ese momento. Luego sí fui enseñada. Pero en ese momento partió de una relación con el Señor, de un vínculo con el Señor y el hecho de conocerlo, de tener relación con Él y de saber que Él quería algo conmigo. Qué lindo, ¿no? Porque desde tan pequeñita, porque Sí. no siempre luce así, ¿no? Y vos, Paula, ¿cómo fue el tema de llamado? ¿Sentiste alguna vez que Dios te hizo una invitación especial para hacer algo? ¿O cómo lució en tu vida? Me encanta lo que dice Susi porque creo que fue también algo similar, algo que nació de mi relación con el Señor. Yo, claro, nací, crecí en la iglesia también, pero nunca sentí algo así como que muy específico, como que escuchar la voz de Dios o sí, incluso en la época que yo era pequeña, tal vez en el contexto de la iglesia que estábamos, no veíamos muchas mujeres en el liderazgo, ¿no? Es más, vos como mi mamá fuiste la primera mujer que predicó en un púlpito y que vi ya eso modelado, ¿no? A pesar de que tal vez sí el liderazgo era algo que yo escuchaba y había aprendido de pequeña, en cuanto a mí yo no sentía algo específico, simplemente recuerdo tal vez en mi adolescencia, sí, y fue un momento tal vez a partir de mis 11, 12 años que mi relación con el Señor ya empezó a despegar, puedo decir, fue algo ya más personal, más real, y era simplemente un sentir, como que esta impresión, que ahora lo reconozco como una impresión en tu espíritu, ¿no? Que viene del espíritu, que yo simplemente sentía que Dios tenía un plan para mi vida, un propósito conmigo. E incluso cuando yo fue a los 14 años que el Señor puso en mi corazón este deseo de ir a prepararme para el ministerio en otro país, yo ni siquiera tenía idea qué significaba eso. Era como algo no definido, Era algo sabías nada que era que de ver. Dios, pero no lo tenías sí, claro. Y a mí me preguntaban, Eso es ¿qué vas a interesante, hacer? ¿no? Y yo decía, voy a ir a prepararme, equiparme para ministerio, pero yo decía esto porque era lo que yo, luego de que Dios había puesto el deseo en mi corazón, leí en la página web de esta institución, este instituto bíblico al que yo iba. O sea, Dios puso primero incluso en mí el deseo de ir, el lugar, la convicción de que iba a ir, y después yo busqué de qué se trataba. Entonces ya ahí empecé, decía, aquí equipamos líderes, ministerio, construir la iglesia local, ¿Y la eso iglesia que de Cristo. leíste te Entonces hizo ya ahí clic? dije, empezó de a poco, pero no en ese momento. Creo que fue ya con el tiempo y yo fui
allá a estudiar y prepararme para el ministerio años después. Y fue ahí recién que yo, por ejemplo, hablando ya de ministerio y la iglesia, ahí Dios me dio ya en ese lugar una revelación de lo que era la iglesia de Cristo realmente y el corazón de Dios para la iglesia. Pero fue en mi propia relación personal con el Señor Bueno, eso es que yo ya importante, ¿no? luego Que estoy notando. me hallé en ese Dios llamado. nos precede. Así Sí, es. sí. Entonces, simplemente fue algo así que yo, no sé, seguí la guía del Señor, caminé esos pasos que Él me guiaba y ya en el camino fui descubriendo y creo que sigo descubriendo Claro ahora. que sí. Lo cual es mismo. interesante, Fue ¿no? más Porque a eso, veces sí. las personas, y especialmente también las mujeres, varones igual, pero las mujeres, que a veces como que les cuesta más este tema del llamado, no saben cómo identificarlo y esperan que luzca de una cierta manera, pero no siempre luce así, ¿no? Y en tu caso, Claudia, ¿cómo? A ver, ¿qué estás pensando sobre tu llamado? Contanos un poco, a ver. Bueno, también estoy desde los 2 años en la vida de la iglesia por mi mamá. A los 14 años tuve una convicción de pecado profunda, una Wow. madrugada sola en mi casa. Sentí que si yo moría en ese momento no tenía eternidad y había ido toda la niñez a la escuela dominical. Wow. Y entregué mi corazón y dije, me rindo y quiero que seas mi dueño. A partir de ahí tuve mi experiencia con Dios. Fue Wow. inmediato que después de mi bautismo me dieron una tarea para hacer, que era la biblioteca. Resulta ser que de los 14 a los 31, literalmente mi vida fue servicio. Ayer hablabas algo de la realización. Yo me sentía realizada en cualquier cosa de algo en lo que pudiera servir. Dentro de la iglesia, digamos. Dentro de la iglesia local, de todo. Fueron demasiados años. En medio de eso me casé, en medio de eso tuve niños y todo. Pero pasé 6 años de depresión como esposa de pastor, Wow. porque llega un momento que esa realización que es buena, pero tiene un tiempo, no te puede sostener toda tu vida, esa autorrealización. Pasé 6 años con una pregunta en mi corazón y fue muy, muy desesperante. ¿Esto es todo el Evangelio? Wow, ¿No hay qué algo tremendo. más por lo cual vivir? ¿No hay algo por lo cual despertar y sentir vértigo? Yo pensé Y que tu depresión tenía que ver quizás con las expectativas de otros y que te estaba eso un poco oprimiendo, pero no, era alguna inquietud ahí en tu No, corazón. eso te podría decir un paréntesis, que comenzamos la tarea pastoral porque nos asignaron una iglesia, mayormente no te preguntaban si tenías llamado. En el año 85 nos dieron una iglesia porque no había quien dársela. Wow. Entonces comenzamos ahí y el error es que sin entrenamiento y formación, mucho menos discipulado, tuve buenos líderes, pero éramos como precarios en parte, ¿no? Con muchas carencias. Cometí el error de iniciar un pastorado joven, creando niños, satisfaciendo lo que la gente de la iglesia quería. Casi me mata eso. Claro, Eso me claro. llevó a la depresión. Pero Ah, Dios ok. permitió la depresión Ya. para salir él en un encuentro Wow. como jamás lo había vivido. Ay, Entonces, qué lindo, ¿no? si yo tuviera que decir llamado a pastorado, no. Dios me voló el corazón. ¿Puedo leer? Claro, por favor, sí, queremos Esto, escuchar. en el caso de Susi, tiene una dimensión. En el caso de Paula hablabas de la iglesia local, pero mira, el Señor a los 31 años, ya con 4 hijos, me dice esto: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar a las tribus de Jacob, para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Y de pronto Dios me saca de mirar la iglesia local y me dice, no hay límites, Luz para las naciones. no hay límites en lo que te estoy invitando a trabajar conmigo. Ay, Me qué voló el lindo. corazón. Y no tengo límites hasta el día de hoy porque Oh, Dios qué maravilla. Qué dice, bendición. aparte de este planeta, no hay otro planeta para evangelizar. Así que no hay límites en ese Wow, en esa convicción. Algo- Tremendo, ¿no? Algo Qué lindo. interesante es que si bien el llamado es espiritual y tiene mucho que ver con nuestra relación con Dios, nuestras emociones, y especialmente cuando somos jóvenes y muy jóvenes, entran en una vorágine de ansiedad por sí. querer saber cuándo, cómo, Sí. acerca Ah, de Los qué. detalles, eso sí. específico, ¿no? Y hasta ponerle un título, ¿no? Total, y sí. Dios en realidad nos llama a conocerlo en primer lugar, A a conocer- a la servirlo intimidad con en Él.
Tal cual. Entonces ahí es donde entra lo que a mí me hubiera encantado saber a esa edad, a los 15 años, es que mi relación con él es más importante que el servicio, que un llamado. Entonces se desencadena ese llamado, cualquiera que sea, a servirle, puede ser más específico, pero a través de una relación íntima con él. Eso en primera instancia te da paz, porque yo esa ansiedad la veo ahora en mis hijas. Entonces, el hecho de que ellos puedan entender que el interés más importante del Señor es su corazón y luego el llamado. Sí, sí, ¿no? Y algo que noto en todo lo que están compartiendo ustedes también es que el llamado ese, aunque no estaba muy definido, ¿no? Así, muy claro, quizás estaba en una etapa, todavía por etapas, en el caso tuyo, era un llamado personal que era independiente todavía, aunque no en el corazón de Dios, de con quién se iban a casar. Sí, sí. Aunque él ya lo sabía, Sí, porque sí. dice que ya los planes están establecidos desde antes de la fundación del mundo, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, pero era un llamado personal. Creo que eso es importante, les cuento ahora que estamos hablando en este podcast, porque son mujeres mayormente las que escuchan esto, y a veces ellas piensan que no hay algo para ellas. No ocurre con todas, pero ocurre con algunas, que no hay algo para ellas, que este llamado solamente tiene sentido, significado si está atado al de un varón, lo cual es una verdad, pero no es completo, porque esto nace antes, ¿no? Claro. Al menos así lució para ustedes, Y también, como hablábamos el otro día en la cumbre, en mi caso, este llamado, Dios lo que hizo fue decir, mi llamado no tiene límites. Me mostró como Sí, qué lindo, no el tiene total, límites. pero Jesús intencionalmente llamó para que estuvieran con Él. Nuestro primer llamado es a Él. Llamados a ser santos, llamados a una vocación digna, llamados a hacer salir luz, llamados para anunciar. O sea, el llamado es complejo y compuesto, pero la voz de Dios es una invitación y tienes incorporado de un modo perfecto, una seducción perfecta, porque es una invitación a Él. Él te dice, rendite a mí y no tengo límites. Sí. Entonces, uno se rinde a Él. Lo que pasa es que cada vez que decimos llamado, lo relacionamos llamado al hacer, o el llamado a tener un rol. Ese y este es es un problema, llamado ¿no? a Él. ¿Qué tengo que hacer? Como que suena más sencillo, ¿no? No, porque, bueno, en estos últimos años para mí la lectura tiene otra comprensión, no es lo que yo entendía antes. No puede haber ministerio si yo no conozco a Dios. Hay gente habla mucho de iglesia, habla mucho de tareas y funciones, y en un término así hacemos agua en nuestra vida con Dios. Sí. Entonces no tiene consistencia ni siquiera el ministerio, porque no podemos dar lo que no tenemos en Dios. Entonces el llamado a Él es la esencia, el contenido, el combustible de todo lo que tengamos que hacer. Inclusive puede ser una pequeña parte y nada más. Sí. Pero sin Él, si no escuchamos la voz a Él, no tenemos nada para decir. De hecho, Sí. El llamado no tiene que ver con un trabajo. El hecho de estudiar en un instituto bíblico, yo he hecho el instituto bíblico, Justamente no se iba te a preguntar, transforma en tiene pastora. que ver con, No te da el título, No, la no te, capacitación. digamos... No. De hecho, hay muchas personas que han estudiado teología, Claro. han estado en el seminario, ¿no es Claro. cierto? Y cuando están en el ministerio se sienten desubicadas, todavía no se encontraron ni con ellas mismas, ni con Dios, ni con Exacto. Pero ni con esas son esto, con el llamado. herramientas Exacto. para la vida, herramientas. Sí, sí. Pero hay quien lo toma, hice el instituto, soy pastor o pastora. Y en realidad es algo interno, es sobrenatural, es divino el llamado. Sí, bueno, y es algo complejo también, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, desde que el día 1 que yo me convertí, yo sabía que había sido llamada, apartada para algo especial del Señor. Creo que eso es un llamado general para todos, ¿no? Y entonces, pero yo siempre estuve a la expectativa de eso, o sea, siempre tengo que caminar por ahí, tengo que hacer algo porque Dios me apartó, yo soy diferente a todos los demás. Esa era mi sensación. Pero cuando ya tocó a mi esposo que él aceptó el pastorado, ya me sentí un poco rara, ¿no? O sea, bueno, entonces yo soy la pastora, la esposa del pastor, ¿qué soy yo, no? Y fue para mí todo un proceso claro entender que sí. esto, ¿no? Para vos, ¿cómo fue, Paula? Porque vos fuiste ordenada como pastora siendo soltera. Sí.
Bueno, creo que fue ya cosas que fue algo que el Señor ya había trabajado en mí antes, ¿no? Como dije luego, cuando yo ya estaba en el Instituto Bíblico, ya en otro país, que de acuerdo con Susi, ningún título te prepara, ¿no? Para ya realmente la vida de ministerio y ejercer lo que Dios ha puesto en tu vida. Yo tenía ya, o sea, esa convicción de que Dios tal vez me había llamado a eso específicamente, ¿no? Aunque el llamado de mi vida no se reduce a ese título, nada más, es solo un título, ¿no? Pero es más, fuiste vos quien me dijo a mí, porque yo me acuerdo que cuando yo me fui a Australia a estudiar, yo fui a estudiar primeramente adoración, ¿no? El programa de adoración. Y mi mamá me decía, vos deberías entrar, porque eran como varios carriles de estudio, ¿no? Y ella me decía, recuerdo, vos tenés que hacer liderazgo pastoral porque vos vas a ser pastora. Y yo, no quiero, que no sé qué, no, que yo voy a ir a hacer adoración, que no sé qué. Yo en esos años estaba, en el ministerio de adoración aquí en la iglesia, entonces fue como que ella es más a través de el tocar instrumento y ese corazón por la adoración, que a mí me encantaba la adoración, ahí era mi intimidad con el Señor. Dios como que conectó todas las cosas para llevarme allá a eso, ¿no? Entonces mi mamá me decía, y yo, no, que yo no voy a ser pastora, ¿no? Sí, y es chistoso porque yo decía eso y me lo negaba, a pesar de que yo dentro de mí sentía algo. Yo sí sentía algo, pero yo me lo negaba. No me lo admitía ni siquiera a mí misma, yo no lo hablaba ni siquiera conmigo misma, ¿no? Pero bueno, Dios ya tiene sus planes, ¿no? Entonces, tras que yo llegué allá, sí hice un año de todo este tema de adoración, pero antes incluso de iniciar el programa y mis clases, el Señor me trajo tal revelación, como comentaba antes, acerca de la iglesia de Cristo y el corazón de Dios por su iglesia. Y todo lo que, y allá mis ojos vieron algo que yo tal vez no había visto acá, de todo lo que la iglesia de Dios, de Cristo, podía hacer, que me cambió la vida. Y yo en ese momento, antes de empezar todo, yo ya sabía que yo nací para eso, ¿no? Y yo ya sabía que me iba a cambiar. Hice un año de adoración, pero sabía que me iba a cambiar al liderazgo pastoral. Ya sabía ahí yo que me iba a quedar más años a terminar estudiando teología. Entonces fue algo que Dios, o sea, reveló y me fue mostrando, ¿no? Claro, paulatinamente, no fue así de golpe, no una luz del cielo. Entonces siempre hubo en mí ya, y fue como digo, un proceso que aún sigo descubriendo, pero ya ahí hasta ese punto Dios había tal vez revelado eso, o ese sentir, ese plan de Él en mi corazón, y me fue convenciendo. Ahora, déjenme contarle de dónde viene esto. Resulta, y ella no se acuerda, pero Raúl y yo nos acordamos, y mis hijas, sus hermanas, se acuerdan también, que estábamos un día en la mesa del comedor. Ella tenía más o menos yo creo que tenía unos 9 años por ahí, y tiene 2 hermanas mayores y una menor, son 4 mis hijas. Y ahí Raúl creo que preguntó, no sé cómo salió la pregunta de, ¿qué van a estudiar ustedes? ¿Qué van a hacer cuando sean grandes? Lo típico, ¿no? Que preguntamos ahí en la mesa del comedor, y entonces la una va a ser millonaria, la otra también, o sea, todas millonarias en mi casa, ¿no? Y cuando le tocó a ella, ¿y vos, Paulita? Yo voy a ser pastora, dijo. Al pez por la boca muere. Y sabes vos que todas las chicas, especialmente las más grandes, sus hermanas mayores, se reían, ¿no es cierto? Se le burlaron un poco. Y bueno, nosotros claro la defendimos ahí porque nos gustó la idea, ¿no? Pero ella después no se acordaba. No, pero hasta ahora no me acuerdo. Nos olvidamos. Wow. Pero no me acuerdo, pero sí me acuerdo de mi mamá diciéndome eso, que tenés que hacer, y yo, no voy a ser porque pastora. Fue tan notorio que a esa edad, donde está ella, como digo, millonaria, la otra no sé qué, bailarina, actriz, algo Permitime así. hacer un comentario Ajá. inverso a esto, que es muy común, y también vemos el dolor. Puede darse ocasionalmente que, habiendo padres pastores, algunos de los hijos tengan llamamiento a pastorado. Pero ser pastores no indica que los hijos serán pastores. Eso es importante y hay también. mucha manipulación de herencia pastoral tipo monárquica. Instalamos a los hijos, pero nunca escucharon a Dios pedirles eso. Y eso es exponerlos en un terreno de error, porque haríamos daño, podemos destruir, manipulando que Dios dice algo que no ha dicho. Un buen punto, me parece excelente, porque también puede ser que alguien esté escuchando este podcast y tiene sus padres como pastores, abuelos incluso pastores, y entonces tiene ese peso sobre sus espaldas y no puede estar captando libremente lo que Dios está mostrando. La herencia también. no es ministerial. Dios
es personal en salvación y tiene que dar voz personal Tiene para que la tarea. escuchar. Tiene que escuchar. Ahí no sé si puedo también agregar, me encanta lo que decís, Claudia, porque es interesante. Cuando yo tenía 9 años, y eso ocurrió, que no me lo acuerdo, pero incluso cuando el Señor empezó a despertar esto en mí, mis papás todavía no eran pastores. Sí, Yo eso siempre fue los muy había interesante. visto, yo siempre los había visto, claro, liderando en la iglesia y todo eso, pero ellos no eran pastores todavía. Entonces, Cierto. verdaderamente para mí también fue así. Y como te digo, yo no tenía modelos de pastoras mujeres que yo había visto hasta este momento, ¿no? Claro, en ese tiempo tampoco había Exacto. mucho, ¿no? Muchos, ¿no? Entonces realmente fue algo que surgió del Señor seduciéndome a mí, como vos decís, y mi Dios relación llama con a Él. niños, Dios llama a Sí. mujeres, Dios llama a jóvenes, Dios llama a varones, Dios llama a quien Él quiere. Ahora es interesante lo que dijiste, te resistías y sentías cierto dolor o hacia esa figura inconscientemente. Déjenme decirles que Dios es amoroso. Dios Sí. nos sorprende. Él, cuando nos rendimos al llamado que tenga al servicio, Él es fiel. Dios es fiel, es amoroso. Entonces, el resistirse trae sufrimiento. El entregarse trae paz, trae Total. gozo, trae sentido, trae propósito. Así Él es. es bueno. Así Sí, es, totalmente. completamente. ¿Saben ustedes que ahora me recordaba que yo conozco no conozco varias, pero una muchacha en específico se me viene a la mente, que ella siente que su llamado único es ser mamá. Mm, ujú. Y a mí me Y no es encanta menor. porque yo no había conocido antes de ella, luego conocí a otras más, porque también esa es la otra, no estamos en la expectativa de, wow, no, vamos a ir al África, vamos a ir acá, así como el llamado de Claudia, ¿no? Que es específico, ella la está mandando a ciertas naciones, ¿no? Y a colaborar con misioneros y todo aquello. Entonces, pero a veces también las jóvenes están a la expectativa de eso, wow, me voy a ir al África, me voy a ir acá, pero ella es una mamá impresionante y tiene un corazón, ella siente que ella ha sido llamada específicamente para ser mamá. Ahora, ¿Puedo eso tiene sus contarte algo? peligros y sus pros y sus contras, pero es tan lindo, a mí me encantó también, ¿no? Sí. En mi caso, yo desde chiquita tenía un llamado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se frustró? ¿Fracasé? Porque Dios me habló de volver a Argentina. Yo nunca quise casarme por casarme y ser la esposa de, pero sí sentía claramente que Dios quería que volviera. Ok, vuelvo. ¿Para qué? De la estudiá, Amazonia. de Amazonas. Ajá. Estudiá. Bueno, ¿qué estudio? Enfermería. Bien. Después conocí a Fernando, se enamoró perdidamente de mí, quiero que quede grabado, porque él siempre dice lo contrario. Y ahí empezó en mí, sí, cierta lucha de decir, ¿y dónde quedó mi llamado? Mientras ejercías la maternidad, como esa Exacto, temporada. Ajá. Sí. Entendí que era un tiempo de acompañar a mi esposo juntos en el ministerio. Luego entendí que era ser madre. Tengo 2 preciosas hijas, a quienes amo con todo mi corazón. Pero en determinado momento me perdí. En determinado momento creo que me escondí, sí. O sea, obviamente. te sentiste un poco desubicada con respecto al otro llamado, Sí, no el de estar sí, en casa. Ah, ok. Sí. Por eso creo que es tan importante que las jóvenes entiendan que hay procesos, que vivimos tiempos, que no es lineal y corremos a un objetivo, llegamos y punto. La vida es un proceso y poder disfrutar ese proceso de la mano del Señor con paz en las emociones es fundamental. Creo que ese tema del proceso es importante también en relación a algunos llamados específicos o encargos específicos del Señor, ¿no? Tal cual como a veces le pasó al rey David, ¿no? Le pusieron... como demorado. Exacto, parece demorado, Pero era no para es. madurez. Es el Tenía proceso, que claro. forjarlo adentro. Así No podía mismo. estar en el lugar antes del quebrantamiento, de la formación, la persecución, el Exacto, desprecio. Tenía que forjar el carácter. Y Eso es lo que también- mayormente lo que nos forja es justo lo que no queremos vivir. Sí, y aprovecho ese tema, mencionarlo.
aparte, bueno, también tienes hijos, has pasado por la maternidad y en estos últimos años has pasado por la viudez. Ujú. Es decir, tu compañero de ministerio, ¿cuántos años estuvieron casados? 30 y... ¿En el 18? Ay, no me pidas que saque No, cuenta, yo- yo no sé sacar ¿Del cuenta. 80 al 18? Muchos. A ver, alguien saque cuentas, pero 38. bueno, entonces 38, 37 38 años. Ajá. Y 30, sí, 38 años. A casados. eso iba. ¿Cómo luce el llamado con la pérdida de tu compañero? Porque eran compañeros matrimonialmente hablando, como padres, lideraban iglesia, pero también compañeros, los he visto viajando juntos. Sí. Y ahora él se fue. Creo ¿Y que entonces qué teníamos pasó con el llamado? identidad pastoral individual. Yo estaba, antes que él llegara al Señor, yo ya estaba en ministerio. Él fue llamado a ministerio, a servir al Señor. Es más, él llegó al Señor y pasó a ser discípulo de mi mamá, imagínate. Wow, mira vos. Él nunca sabía que iba a ser la Claro, suegra. la suegra lo preparó, para su estar hija. conmigo. Qué bendición. Disfrutamos, y te puedo decir más, en nuestra congregación éramos 3 pastores, 2 mujeres y él. Ah, Una mira vos. pastora boliviana de Cochabamba, soltera, consagrada al Señor, de la misma edad mía, y éramos un trío espiritual y cada uno con un don pastoral diferente. Mi don pastoral era la administración, la mayordomía, la visión. En el caso de ella, la consejería, el cuidado de la salud integral de las personas. Wow. Y Gaspar era el don del maestro, y también, al ser una iglesia migrante, había una pastoral que daba paternidad, seguridad, consejo y sobre todo una compasión, una identificación, porque mi esposa hablaba quechua. Así Sí, que eso fue impresionante, un una combo iglesia de bolivianos, Wow. perfecto. Increíble. Entonces, cuando él partió, yo le propuse a mi copastora, le digo, yo te pregunto si tenés convicción de quedarte como pastor local, yo estoy contigo, pero yo tengo mucha tarea de reino, no de iglesia local. Yo ya viví décadas en la iglesia local y yo tengo una convicción y llamamiento a la tarea del reino, de la edificación del reino fuera de la iglesia local. Y me dijo, acepto. Y entonces, por supuesto que las pérdidas, las ausencias son inevitables, sentirlas, se sienten y van a estar ahí. Y a veces viene ese suspiro cuando uno recuerda algo. Y luego ella tampoco estuvo, también partió en el Señor. Ujú. Entonces, nos sostiene el Señor. Y esto es como, aún en el mundo espiritual de lo precioso, también la iglesia es ejército y estamos en guerra. Cae uno y el que está cerca levanta la bandera y sigue. Mm. Esa fue mi experiencia. Cae el otro, el que queda levanta la Tenés bandera que y seguir sigue. con el encargo. El encargo está, porque no hay abandono. También la revelación de Dios, como Dios me dijo, yo no doy consuelo, yo me presento como persona y soy el consolador. El primer mensaje luego del entierro fue, no los he dejado huérfanos, yo estoy con ustedes. Así es, Entonces la Espíritu iglesia fue Santo. compactada por la persona que se llama Consolador. Mm. Y eso sostiene a la iglesia hasta ahora. Recordamos, hay nuevos pastores. Yo, por ejemplo, Pero vos seguís caminando, digamos. yo camino, pero también tengo hijos, mis otras 2 hijas en tarea pastoral con sus esposos en otro lugar. Y mi hijo menor, yo sabía que siempre se forjó o sea, no es por dones que Dios nos llama, al contrario, por el llamado Él nos va a dar Los lo que dones. necesitamos. Entonces yo le pregunté, ¿a qué fueron llamados ustedes? Le pregunto a mi nuera y él. Entonces me dicen, pastoral, educación y adoración. Y entonces yo le digo, de acuerdo a la respuesta, ¿ustedes aceptarían el pastorado local? Entonces yo tengo que preguntar, no es por herencia, porque a otro hijo no le puedo decir que se haga cargo a otro, no es por familia. Claro, no, Entonces no, es Dios por siguió revelación la iglesia también, a ¿no? su manera. Entonces la ausencia de alguien empezó a ser cubierta por 1 hora y 2 familias O sea, pastorales. la obra del Señor sigue y Sigue. se expande a pesar Sigue, de, ¿no? Eso sigue. es lo maravilloso, ¿no? Sigue, no y somos vos- víctimas de Y la vos como situación. persona llamada también sigues tu avance a nivel espiritual cumpliendo las tareas que Dios te ha encomendado, ¿no? Es que eso es a lo que quería también Sí, apuntar, ¿no? Y también, no sé si cómo cae lo que puedo decir, pero
mis mejores experiencias con Dios son siempre en los quebrantamientos. Entonces no, uno eso sí, llega sí. a amar este formato de Dios, aunque cierro los ojos cuando Dios me dice, ¿estás dispuesta a un paso más? Y yo hago, Duele. porque pienso Estoy en el dispuesta, último. pero sí, Bueno. me da miedito, pero Pienso en sí. el último. Pero ¿quién le puede decir que no a Dios? Así es. Digo, Ay, qué lindo eso. Bueno, y con eso, bueno, podemos quedarnos hablando todo el día, ¿no? Pero con eso que dice Claudia nos quedamos girando este tema del llamado. ¿Quién le puede decir que no a Dios, no? Y esa es la verdad de nuestras vidas y es la verdad de cada persona, hombre o mujer, que realmente quiere que el Señor se agrade de su vida. Así que, ¿cómo lo usa el llamado? De diferentes maneras, como acabamos de escuchar. Gracias, Claudia. gracias, Isabel. Vamos a seguir esta conversación en otro podcast. Gracias, Susana. Gracias, Paula. Y seguimos con ustedes en una próxima oportunidad. Dios les bendiga.